Buen día, somos el grupo 2B y hablaremos sobre la justificación jurídica en el contexto de la justificación. A continuación, sus tres propósitos. 1. Examinar herramientas narrativas de la argumentación jurídica, ya sea tópica, retórica, dialéctica y erística. 2. Relacionar la aducción con el esquema de Tolmin. Y 3. Conocer aportaciones de teóricos de la argumentación jurídica contemporánea. Bien, ahora hablaré acerca de la definición de argumentación jurídica. La argumentación jurídica de manera contextual es simplemente aquella argumentación jurídica que se basa en plantear conjeturas intuitivas y justificarlas formalmente. La abducción de Peirce es la clave en este proceso, de tal manera que permite crear una respuesta a partir de una hipótesis que le permite verificarla lógicamente. Por ejemplo, tengo algunos ejemplos aquí, 4 ejemplos. Empezaré por un ejemplo clásico que siempre se suele escuchar. Un hecho observado, por ejemplo, veo una hierba, está mojada. Hipótesis abductiva. Puede que haya llovido durante la noche. Explicación. La hipótesis de que ha llovido explica satisfactoriamente que el hecho de que la hierba esté mojada. Ejemplo medio. Hecho observado. Un paciente presenta fiebre, tos y dificultad para respirar. Hipótesis abductiva. El paciente podría tener neumonía. Explicación. La combinación de síntomas observados se encaja en el cuadro clínico de la neumonía, lo cual guía al médico en su diagnóstico. Ejemplo en un aula de clase. Hecho observado. Un estudiante está bostezando repetidamente y tiene dificultad para concentrarse. Hipótesis abductiva. Tal vez el estudiante no durmió bien la noche. Explicación. La falta de sueño podría explicar el cansancio y la falta de concentración del estudiante. Un ejemplo clave en criminalística. Hecho observado. Se encuentran huellas digitales en el lugar del crimen. Hipótesis abductiva. Las huellas podrían pertenecer al perpetrador del delito. Explicación. La presencia de huellas digitales en el lugar del crimen es consistente con la hipótesis de que fueron dejadas por la persona que cometió el delito. Como verán, estos ejemplos muestran cómo el razonamiento abductivo se usa para generar hipótesis explicativas que ayudan a dar sentido a los hechos observados. Bien, ahora hablaré acerca de los procesos cognitivos en una argumentación. Para ello tenemos aquí a dos autores principales, Insight y Ajusmental. Según Kahneman y Tversky, el jurista utiliza atajos heurísticos para resolver problemas, de tal manera que las pueda ajustar categóricamente a las mentalidades de las nuevas circunstancias y generando una sentencia intuitiva sobre lo percibido. Por ejemplo, un tema: la implementación de energía renovable. Argumento principal: la implementación de energías renovables es esencial para combatir el cambio climático. Premisa 1. Las energías renovables como la solar y la eólica no emiten gases de efecto invernadero durante su producción de energía. Proceso cognitivo. Inferencia.
A partir de datos científicos sobre la producción de energías renovables, se infiere que su uso reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Premisa: el cambio climático es causado en gran medida por las emisiones de gases de efecto invernadero. Proceso cognitivo, ¿cómo se da esto? Bueno, evaluación de evidencias. Evaluación de informes y estudios sobre el cambio climático que confirman la relación entre las emisiones y el calentamiento global, de tal manera que concluimos que argumentar la adopción de energías renovables ayudará a mitigar el cambio climático. Ahora sí viene el proceso cognitivo en cuanto a la síntesis y toma de decisiones. Combinación de premisas para llegar a una conclusión lógica fundamentada. Se toma una decisión basada en la evaluación de evidencias presentadas. Para hablar de procesos cognitivos tenemos que hablar de 5 procesos claves en este desarrollo. Proceso de percepción y atención. Esto nos refiere a identificar y focalizarse en información relevante sobre energías renovables a cambio climático. Memoria: recuperar información previa sobre las fuentes de energía y sus impactos. Razonamiento: establecer conexiones lógicas entre las premisas y llegar a una conclusión coherente. Evaluación crítica: analizar la validez y relevancia de las evidencias presentadas para apoyar o refutar el argumento. Quinto, toma de decisiones, la parte final. Decidir la validez del argumento y las acciones a seguir basadas en la evaluación crítica de la información. Estos procesos son esenciales para desarrollar argumentos sólidos. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar, el siguiente tema sería el esquema de Tolmie en la argumentación jurídica. Bueno, el esquema de Tolmie, como bien lo dice, es una herramienta importante porque nos ayuda a analizar, a construir argumentos de manera estructurada. Esto fue desarrollado por el filósofo británico Stephen Tolmie. Su enfoque fue aplicar en distintos campos, incluida en la argumentación jurídica, para mejorar la calidad, la solidez de razonamientos. Tolmie está compuesto por 6 elementos claves. Lo voy a mencionar acá. Uno fue la afirmación o conclusión. ¿Qué se refiere con la afirmación o conclusión? Es decir, la proposición que se quiere demostrar en el contexto jurídico. Por ejemplo, se pretende defender en un juicio como una afirmación de culpabilidad o inocencia. Datos o evidencias son los hechos que se pueden recaudar a través de las pruebas que se presenta para apoyar la afirmación del caso. En la argumentación jurídica incluye testimonios o pruebas. La garantía. Estamos hablando de garantía porque es la regla o principio general que establece la conexión entre los datos y la afirmación. Es decir, la garantía podría ser un principio jurídico, como en el derecho a la defensa, de la presunción de inocencia o una norma legal. Hablamos de respaldo también, es otro elemento clave, porque refuerza la garantía proporcionando una ley que parte de la jurisprudencia o la doctrina. Son importantes dentro de la fuente del derecho. Estamos hablando de un calificador porque indica la fuerza o certeza del argumento. En términos legales, se expresa en términos como probablemente, seguramente o posiblemente, que refleja el grado de certeza. Si hablamos de refutación, ¿a qué nos decimos refutación? Porque son las posibles objeciones que pueden ser planteadas en el argumento. Puede ser una refutación de una evidencia presentada por la otra parte. Ahora, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la narrativa y lógica en el derecho. La narrativa versus la lógica formal, ¿a qué se refiere? Se refiere prácticamente que Bruckner sugiere que la narrativa en el derecho permite crear verosimilitud, mientras que la lógica formal establece una coherencia en términos legal de verdad y falsedad. Ambas son esenciales y complementarias para
para una argumentación. ¿Por qué? Porque hablamos, porque ayuda a la interpretación jurídica. Si hablamos de narrativa en el derecho, podemos expresar que la narrativa en el derecho ayuda a una estructura narrativa o relato, quienes lo utilizan los abogados, los jueces, involucrados para construir contexto y el sentido a los hechos que se sucedieron en el caso específico. Si hablamos de una lógica en el derecho, derecho se refiere a una estructura formal y estructurada mediante la cual se aplican normas jurídicas a los hechos. Implica el uso de razonamientos deductivos, inductivos y otras formas de argumentos que permite llegar a ¿qué? A conclusiones válidas y justas. En esto quiero poner un ejemplo que utiliza la tópica del inventio. La tópica del inventio se organiza a través de una argumentación jurídica, de un sistema. ¿Para qué? Es un sistema inventario, prácticamente, que ayuda a estructurar proyectos de sentencia. Cicerón y Witt son referentes en la aplicación de la jurisprudencia. Y con esto quiero terminar o por concluir con un ejemplo. Por ejemplo, en el juicio penal, el defensor puede crear una narrativa aplicando el derecho de la lógica narrativa y de la lógica en el derecho, describiendo a su cliente como un inocente atrapado en una situación de males entendidos, mientras que la lógica jurídica se puede usar para argumentar que los hechos utilizados no encajan con los elementos que tipifican un crimen según la ley penal. Con esto doy por concluido la exposición o la parte mía que me ha tocado. Buenas tardes, profesor, compañeros. En este tarde de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes sobre el área de lógica. El principalmente es el método socrático, dialéctica, y el otro es el interrogatorio directo y contrainterrogatorio. Principalmente en el primer método socrático, que fue escrito por y dirigido por el filósofo Sócrates, nos habla de lo siguiente. El método socrático, desarrollado por el filósofo griego Sócrates, es una técnica de enseñanza y diálogo destinada a estimular el pensamiento crítico y la reflexión profunda. Es un método en el cual nosotros mismos, a través de una reflexión y usando la lógica, nos vemos envueltos en poder resolver diversas problemas, situaciones de una manera más lógica y adecuada. Consiste en formular una serie de preguntas dirigidas a explorar ideas, relevar supuestos implícitos y exponer contradicciones. El objetivo principal es guiar al interlocutor hacia una mayor comprensión y autoconocimiento, a menudo cuestionando sus propias creencias y conocimientos. De ello cuenta con algunas características. La interrogación sistemática. Sócrates usaba preguntas específicas para descomponer problemas complejos en componentes más manejables. Clarificación conceptual. Las preguntas de Sócrates ayudan a definir claramente los conceptos y términos utilizados en la conversación o el diálogo en algunos otros casos. Reputación y contradicción. A través de preguntas se revelan inconsciencias y contradicciones en el pensamiento interlocutor. Inducción dialecta. Se fomenta el desarrollo de ideas y conclusiones a través de un proceso inductivo partiendo de ejemplos específicos para llegar a una generalización. Este caso es un poco más particular porque a menudo con ejemplos o con alguna experiencia ya pasada damos a conocer una respuesta más previa. En cambio, en el dialecta es un término general, es un método de argumentación y razonamiento que busca la verdad a través de la confrontación de ideas opuestas. Este concepto ha evolucionado a lo largo de la historia desde sus orígenes en la filosofía griega hasta su adopción y adaptación por los filósofos como Hegel y Marx. Algunas características son la tesis, antitesis y síntesis. Según Hegel, el proceso dialéctico implica una tesis, una idea afirmativa, una idea opuesta, que sería el síntesis, una reconciliación que supera la contradicción entre tesis y antítesis. También hay un cambio y proceso. La dialecta enfatiza el cambio constante y el desarrollo a través de conflictos y la resolución de contradicciones. También está la relación y interconexión. Las ideas y fenómenos no se consideran de manera aislada, sino una relación y conexión de unos contra otros, para que de esa manera la conexión o tanto las ideas sean de una manera más general. En conclusión, ambos métodos, el socrático y el dialéctico,
dialéctico, son fundamentales para el pensamiento crítico y el desarrollo del conocimiento. El método socrático, con su enfoque en la interacción y la clarificación, promueve la autoexploración y la profundización de las ideas personales. La dialéctica, con sus procesos de confrontación y síntesis de ideas opuestas, ofrecen un marco más complejo al momento de desarrollar ideas o promover nuevas ideas de una manera más coherente. Ahora, abarcando el siguiente tema sobre el análisis sobre la interrogación y directivo y contrainterrogatorio, es lo siguiente. El interrogatorio directo, también conocido como examen directo, es una técnica utilizada en el proceso judicial, donde el abogado pregunta a su propio testigo. El objetivo principal es presentar la evidencia de manera más clara, persuasiva. Para esa manera hay una conexión tanto cliente como abogado. Ese tipo de interrogatorio está orientado a obtener respuestas que confirmen los hechos y teoría del caso que se quieran demostrar. Características de la interrogación directo. Preguntas abiertas. Se utiliza preguntas abiertas que permiten al testigo proporcionar información detallada y explicar los hechos de una manera más completa y coherente. Foco en la credibilidad. Se busca reforzar la credibilidad del testigo y la consistencia de su testimonio. O sea, ¿qué quiere decir? Que su respuesta del testimonio del abogado sea una respuesta coherente y sin prejuicios. Ejemplos. El abogado puede decir lo siguiente: ¿puede escribir lo que vio la noche del incidente? El testigo va a responder: vi un hombre salir corriendo del edificio justo después de escuchar un fuerte ruido. La respuesta del testigo tiene que ser una respuesta clara, coherente y concisa, para que de esa manera el abogado, al momento de defender, tenga la base necesaria para fomentar, dar una respuesta y de esa manera justificar la acción. Contradicción interrogatoria. El contradictorio, también conocido como un examen cruzado, es una técnica utilizada igualmente por el abogado de la parte contraria para cuestionar la credibilidad y exactitud. El objetivo es determinar o debilitar la evidencia presentada durante el interrogatorio, revelando conciencia, prejuicios o falta de conocimiento. Algunas características son: preguntas cerradas. Se utiliza preguntas cerradas dirigidas a obtener respuestas específicas y directas, generalmente sí o no. Desacreditación. El abogado busca desacreditar al testigo, demostrando que su testimonio es poco fiable, inconsciente o sesgado. Control del testimonio. En este caso, el abogado del contradictorio tiene el control sobre las preguntas y la dirección del testimonio. Algunos ejemplos pueden ser de todo lo mencionado. Abogado: ¿es cierto que usted no pudo ver claramente al hombre debido a la oscuridad? El testigo que va a responder contra todo eso: sí, es cierto. En conclusión, el interrogatorio directivo y el contrainterrogatorio son herramientas esenciales en el proceso judicial, cada uno con un propósito y una estrategia distinta. El interrogatorio directivo busca una construcción y una narrativa sólida para que de esa manera tanto el abogado como el cliente tengan una base sólida. Y por otro cambio, el lado contrainterrogatorio se centra en cuestionar y debilitar el testimonio, y utilizando preguntas cerradas para exponer inconsciente y debilitar las credibilidades del testigo. Ambos métodos, cuando se utilizan, pueden influir significativamente en el resultado de un juicio. O sea que de una manera u otra, ambos aspectos juegan un papel muy importante al momento de desarrollarse un juicio. Continuando con la exposición, vemos el 80% de la población peruana que se va a identificar mentiras en testimonios. Va a haber esas estrategias. Por ejemplo, vamos a ver la estrategia de Birx, que nos dice pedir la narración en orden inverso, ese ordenamiento de manera inversa. Vamos a ver que se va a solicitar un dibujo de la escena para tener esa revelación inconsistente. Ahora, concluyendo con este tema de la importancia de la argumentación jurídica, vamos a hablar que la argumentación no solo es válida conjeturas en derecho, sino que también ayuda a organizarse, a formarse, a estructurarse casos de contextos judiciales.
utilizando la narrativa, la lógica, que está dentro ahí los números, la matemática y herramientas como la tópica y la dialéctica para una defensa clara y convincente. Acá viene a ser, lo que te habla de convincente, viene a ser el convencimiento. Muchas gracias.